John Harrell se arregló el pelo impecablemente peinado frente al espejo del recibidor. El reloj marcaba las 7:30. Tenía el tiempo justo para llegar a la oficina antes de su primera reunión con un cliente. El negocio inmobiliario no perdonaba la impuntualidad, sobre todo cuando se trataba de propiedades de primera calidad. Cariño, ¿has visto mi corbata azul? ¿La que tiene rayas plateadas? La voz de James llegó desde el dormitorio. Joan puso los ojos en blanco. En 12 años de matrimonio había aprendido todas sus costumbres, incluida su incapacidad para encontrar algo sin su ayuda. En el cajón derecho de la cómoda, donde siempre está, respondió ella, revisando el contenido de su maletín. El papeleo del nuevo adosado, las llaves de 3 propiedades, un portapapeles con presentaciones, todo en su sitio. James bajó las escaleras, anudándose la corbata mientras avanzaba. Tenía muy buen aspecto para tener 38 años, delgado, con una tenue mancha gris en las sienes que no hacía sino aumentar su encanto. El propietario de una cadena de concesionarios de coches tenía que tener un aspecto impecable. Hoy tengo una reunión importante con unos inversores. Volveré tarde. Besó a su mujer en la mejilla. Olía a perfume caro, el mismo que Joan le había regalado por su cumpleaños hacía un mes. ¿Otra vez? La tercera vez en una semana. Joan trató de mantener su voz informal, pero un malestar familiar se movía en su interior. Ampliar un negocio lleva su tiempo. Ya sabes cómo funciona. James sonrió con la misma sonrisa que una vez había hecho que su corazón latiera más rápido. Ahora, por alguna razón, parecía tensa. Su mansión en un lujoso barrio de Boston era la personificación del sueño americano. 3 plantas, piscina, garaje para 4 coches. Joan recordó cómo habían celebrado la compra 5 años atrás. Por aquel entonces, James acababa de abrir un segundo concesionario de coches y ella había hecho su primera gran operación inmobiliaria. Durante el desayuno, Joan revisó su correo electrónico en la tableta, observando a su marido con el rabillo del ojo. Algo había cambiado en los últimos meses. Pequeñas cosas que individualmente podían considerarse coincidencias se estaban sumando a un patrón desagradable. Las nuevas cenas de negocios, las extrañas conversaciones telefónicas que prefería mantener en el jardín, el aumento de los viajes de trabajo. Por cierto, he encargado un nuevo Porsche Cayenne para la empresa, dijo James despreocupadamente, terminando su café. Necesitamos un coche ejecutivo para los clientes importantes. $75,000 para gastos corporativos, eso es una inversión seria. Joan enarcó una ceja. Es una inversión de imagen. En nuestro negocio es importante causar impresión. Se levantó de la mesa. Ahora tengo que irme. Te quiero. Joan vio a su marido subir a su BMW y salir por la puerta. 12 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, incluida la capacidad de leer entre líneas. Algo en la historia del Porsche no cuadraba, como tantas otras cosas últimamente. El teléfono zumbó. Un mensaje de su ayudante Mary. SRA, Harrell, los clientes han cambiado la cita para las 9. ¿Puede llegar a tiempo a la oficina para recoger la nueva documentación? Estaré allí en 20 minutos, respondió Joan, cogiendo las llaves de su Mercedes. Iba a ser un día ajetreado. De camino a la oficina puso su podcast inmobiliario favorito, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Tal vez se estaba haciendo demasiadas ilusiones. Quizá James esté realmente ocupado desarrollando el negocio, pero la voz interior que nunca la había defraudado en 15 años en el negocio inmobiliario le susurraba insistentemente. Algo iba mal. Mary la esperaba en el despacho con un montón de papeles y cara de preocupación. Señora Harrell, lo siento, pero el señor Jenkins se echa atrás en el trato. Dice que le han ofrecido mejores condiciones. Joan suspiró.
3 meses de trabajo y una comisión potencial de $30,000 se habían evaporado en el aire. ¿Quién superó la oferta? Rich Harrison, de Western Realty. Ese gilipollas. Joan apretó los dientes. Vale, tenemos cosas mejores que hacer. ¿Qué pasa con el papeleo de Beacon Street? El día se arremolinó en una vorágine de reuniones, llamadas telefónicas y visitas a propiedades. Solo por la noche, en medio del tráfico de camino a casa, Joan se permitió volver a pensar en el extraño comportamiento de su marido. Tal vez debería prestarle más atención. Al fin y al cabo, en su negocio la atención al detalle era la clave del éxito. Joan nunca se habría enterado de la existencia del Porsche, de no ser por la casualidad. Aquella mañana había estado buscando en el despacho de James las escrituras de su casa. Había que renovar el seguro. Rebuscando entre los papeles del último cajón de su escritorio, encontró un sobre arrugado con el logotipo de Hartford Insurance. Su primer impulso fue dejarlo a un lado. En 12 años de matrimonio, nunca había leído su correspondencia. La confianza era la base de su relación. Pero algo en el descuidado sobrearrugado la hizo detenerse. La póliza de seguro de un nuevo Porsche Cayenne estaba a nombre de Betsy Turner. Joan releyó el documento 3 veces antes de que el significado le llegara por completo. Betsy Turner, la nueva ayudante de ventas de James, 26 años, licenciada en empresariales. Después de colgar el teléfono, Joan permaneció inmóvil durante varios minutos. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones de los últimos meses. Betsy está haciendo un gran trabajo. Betsy ha preparado una gran presentación. Betsy va a venir conmigo a una conferencia en Chicago. Las manos actuaron con el piloto automático. Abrieron el portátil, se conectaron a la banca online de su cuenta conjunta. Habían retirado $75,000 hacía 3 semanas. James había dicho entonces que era para el concesionario. Volvió a sonar el teléfono. James. Hola, cariño, voy a llegar tarde hoy. Reunión importante con los proveedores. Por supuesto que sí, cariño. ¿Con Betsy? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse. Un segundo de pausa. ¿Qué? No, con los representantes de BMW. ¿Por qué? Nada, solo recordaba que alababa su trabajo. Joan intentó que su voz sonara despreocupada. Ah, sí, es una buena profesional. Mira, luego te llamo, ¿vale? La llamada se cortó. Joan dejó lentamente el teléfono sobre el escritorio. En el despacho, Mary la recibió con cara de preocupación. Señora Harrell, ¿se encuentra bien? Está usted pálida. Mary, ¿recuerdas a tu ex de la compañía de seguros, Tom, creo? ¿Tommy? Claro que sí. ¿Por qué? Necesito un favor, extraoficialmente. 1 hora más tarde, Joan tenía sobre su mesa copias de todos los papeles del Porsche Cayenne. El contrato de compraventa, la matrícula, el seguro, todo estaba a nombre de Betsy Turner. La dirección personal que figuraba en los papeles era Marlborough Street, 12-7, apartamento 15B. Es una de nuestras propiedades, murmuró Joan. Vendimos ese piso hace 6 meses. Unos clics y el historial de transacciones apareció en la pantalla. Comprador, Mitchell Property Investments LLC, una filial de los concesionarios de coches de James. Importe, $420,000. Joan se reclinó en la silla, sintiendo náuseas. El panorama se perfilaba repugnante. El piso, el coche, las interminables reuniones de negocios. Señora Harrell. Mary se asomó al estudio. La SRA. Peterson ha venido a verla por la casa de Back Bay. Cancela todas las citas de hoy. Joan empezó a hacer la maleta. Y consígueme la dirección del concesionario de coches de Boylston Street. Quiero ver el nuevo Porsche. Aparcó enfrente del concesionario de James y sacó unos prismáticos de la guantera. Un regalo de su marido las pasadas Navidades, para ver mejor la propiedad, como había bromeado entonces. A las 6 menos cuarto,
Una joven con un caro traje de negocios salió de la entrada principal. Tacones altos, perfectamente peinada, bolso de diseño. Se dirigió hacia un Porsche Cayenne blanco aparcado frente a la entrada. «Así que eres tú», susurró Joan mientras veía a Betsy Turner subir al coche de $75,000. Ella y James, $75,000. 5 minutos después, James salió del salón. Miró a su alrededor y subió al mismo Porsche. El coche arrancó en dirección a la calle Marlborough. Joan arrancó el motor. Le temblaban las manos, pero tenía la cabeza despejada. El primer sobresalto había pasado, dando paso a una fría furia. 15 años en el negocio inmobiliario le habían enseñado una cosa: la información era poder, y ahora tenía información. Nada más fácil que conocer a la amante de tu marido cuando tienes las llaves de todos los pisos de lujo de la ciudad. Joan Harrell se ajustó la placa de la agencia inmobiliaria, comprobando el horario que había averiguado a través de la recepcionista del concesionario de coches, un agradecimiento por haberla ayudado a vender su casa hace 6 meses. Funciona de maravilla. Los miércoles a las 4 en punto, Betsy Turner siempre acababa pronto de trabajar, una clase de yoga en un estudio cercano. Joan llamó al timbre del apartamento 15B de la calle Marlborough cuando faltaban 3 minutos para las 4. «¿Quién es?». Una joven voz femenina detrás de la puerta sonaba recelosa. «Joan Harrell, Inmobiliaria Elite. Perdone que le moleste, pero tenemos algunas preguntas sobre la documentación de su piso». La puerta se abrió. Betsy era aún más guapa de lo que parecía a distancia. Alta, esbelta, pelirroja y con pecas en la nariz. Toda una chica. «Pasa». Betsy se hizo a un lado. «Estaba a punto de irme, pero tengo unos minutos». El piso parecía sacado de una revista de diseño. Joan reconoció el estilo favorito de James: minimalismo con detalles caros. En el salón de su casa había exactamente el mismo jarrón de cristal. En la mesita había su marca favorita de puros. «Bonito piso», comentó Joan mientras entraba lentamente en el salón. «Y tu coche es estupendo. Un Porsche Cayenne blanco, ¿verdad? Lo vi abajo en el aparcamiento». «Sí, gracias». Betsy se frotó nerviosamente la manga de la blusa. «¿Y qué pasa con el papeleo?». «Oh, no hay problema con el papeleo». Joan se sentó de nuevo en su silla, colocando su bolso en su regazo. «Solo quería conocer a la mujer a la que mi marido regaló un coche de $75,000. A Betsy se le puso la cara colorada. Se quedó paralizada a medio camino de su silla. «No entiendo». «Lo entiendes todo». Joan sacó copias de los documentos. «James es muy generoso, ¿verdad? El coche, el piso. Dime, ¿también te habla de reuniones importantes con proveedores?». «Mire, SRA. Harrell». Betsy finalmente se hundió en una silla. «No es lo que usted piensa». «¿Qué es lo que creo, Betsy? ¿Que mi marido le compró a su ayudante de 26 años un piso y un coche? No son especulaciones mías, son hechos». «James dijo que estáis divorciados», dijo Betsy en voz baja. «Que solo vivíais juntos por negocios, que ya estaba todo arreglado, solo necesitaba tiempo». Joan se rió, secamente, sin una sombra de alegría. «Claro que lo dijo. Y supongo que también dijo que yo no le entendía, que dormimos en habitaciones separadas, que tú eres especial». Betsy guardó silencio, arrugando el pañuelo de seda entre las manos. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «8 meses», respondió Betsy casi en un susurro. «Pero no sabía, te juro que no sabía que mentía sobre ti. Parecía tan honesto». «8 meses», repitió Joan. «Y compró el piso hace 6 meses. Las cosas han progresado rápidamente entre vosotros dos». «Puedo explicarlo todo». «No hace falta», se levantó Joan. «No he venido a por una explicación. He venido a advertirte. Cuando todo esto acabe, y acabará muy pronto, será mejor que te alejes de James y de su generosidad».
¿Me estás amenazando? No, cariño, te estoy dando la oportunidad de salir de esta situación con dignidad, porque cuando acabe con James, dignidad es lo único que te puede quedar. En la puerta Joan se dio la vuelta. Y sí, puedes decirle que sé lo del coche. Me pregunto qué se le ocurrirá esta vez. Salió de la entrada y respiró hondo. Le temblaban las manos, pero tenía la cabeza despejada. La reunión no había salido como había planeado. Esperaba ver a un depredador calculador, pero se encontró con una chica ingenua que creía en el cuento de hadas de un hombre incomprendido en un matrimonio infeliz. Su teléfono vibró. Un mensaje de James. No me esperes hasta tarde esta noche. Reunión importante. Por supuesto, amor, respondió ella. Joan apagó el teléfono y se dirigió al coche. Era hora de dar el siguiente paso. La tarjeta de visita del investigador privado que le había dado su amiga llevaba una semana quemándole el bolsillo. Era hora de averiguar hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. La oficina del investigador privado Mike Donahue estaba situada encima de una lavandería china en un barrio poco presentable de Boston. Joan hizo una mueca mientras subía las destartaladas escaleras. El lugar no se correspondía con la cantidad de dinero que su amigo le había citado por teléfono. El timbre no funcionaba. Joan llamó a la puerta con el cartel desconchado de Investigaciones MD. «Está abierto», dijo una voz ronca. El despacho era igual que el exterior del edificio, estrecho, con una sola ventana que daba al muro de ladrillo de la casa vecina. Detrás de un enorme escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años, con el pelo calvo y una camisa arrugada. Sobre el escritorio había una pila de papeles, 3 monitores y una taza de café vacía. «Señora Harrell». Donahue se levantó y le tendió la mano. El apretón de manos resultó firme. «Tome asiento. ¿Café?» «No, gracias». Joan se sentó con cautela en la desgastada silla. «Carol dice que eres la mejor de la ciudad». «Carol exagera», sonrió Donahue. «Pero conozco mi trabajo. Dime cuál es el tuyo». Joan sacó una carpeta de documentos. El seguro del Porsche, extractos bancarios, las escrituras del piso. El detective los hojeó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Así que marido, amante, regalos de grandes sumas», resumió. «Clásico del género. Pero no es por eso por lo que estás aquí, ¿verdad? Ese tipo de cosas se las suelen dar a los abogados de divorcios». Joan asintió. «No es el asunto en sí lo que me interesa. Quiero saber de dónde viene el dinero. Los negocios de James han aumentado espectacularmente en el último año. 4 nuevos concesionarios de coches, propiedades, inversiones. Pero he estado llevando nuestras cuentas familiares y los números no cuadran. ¿Crees que hay juego sucio involucrado? No creo que mi marido haya corrido nunca un gran riesgo sin motivo, y ahora es como si se hubiera salido de la cadena, gastando dinero como si no tuviera fin». Donahue se inclinó hacia atrás en su silla. «Bueno, ¿qué quieres saber exactamente?» «Todo. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿De dónde saca el dinero para ampliar su negocio? Me interesan especialmente sus nuevos socios, los que se han incorporado en el último año. Llevará tiempo, y va a costar». «El dinero no es el problema», interrumpió Joan. «Pero necesito datos que se puedan utilizar, y confidencialidad total». «Por supuesto». Donahue sacó un contrato de un cajón del escritorio. «Tendremos los primeros resultados en una semana. Pero debo advertirle, a veces es mejor no saber toda la verdad. Me pasé 12 años viviendo con un hombre al que resultó que no conocía de nada». Joan firmó el contrato. «No puede ser peor». El detective recogió los papeles. «No esté tan seguro. Necesitaré acceso a su horario de trabajo, sus rutas de viaje. Lo he arreglado con su secretaria. Ella le mantendrá informado. Y aquí», Joan le tendió un pendrive. «Las contraseñas de su correo electrónico. No me preguntes cómo las conseguí». «No ibas a hacerlo».
Donahue se metió el pendrive en el bolsillo. ¿Algo más? Sí. Esa chica, Betsy. Mírala a ella también. Saliendo del despacho, Joan respiró profundamente el húmedo aire primaveral. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar. El teléfono tintineó. Un mensaje de James. La cena con los socios se está retrasando. Llegaré tarde. Tómate tu tiempo, respondió ella, entrando en el coche. El indicador de bajo nivel de combustible del salpicadero parpadeaba. Joan se dirigió hacia la gasolinera, pensando en cuántas mentiras podía contener un matrimonio, y en que pronto tendría que descubrir hasta dónde llegaban esas mentiras. En la gasolinera se encontró con su vecina, la señora Parker. Como de costumbre, empezó a contarle los últimos cotilleos del barrio, pero Joan apenas escuchaba. La frase del detective le daba vueltas en la cabeza. A veces es mejor no saber toda la verdad. Bueno, pensó, mirando el recibo de la gasolinera, pronto averiguaremos cuánta razón tiene. La carpeta que Donahue trajo 10 días después era inesperadamente delgada. Joan esperaba montañas de documentos, pero solo recibió 20 páginas y una memoria USB. Es suficiente, dijo la detective, tomando asiento en la silla del despacho de su casa. Créame, cada página vale el dinero gastado. Joan abrió la primera hoja, una tabla de números, fechas, cantidades, nombres de empresas. Este es el movimiento de dinero a través de las principales cuentas de los concesionarios de automóviles en el último año, explicó Donahue. Fíjate en la columna Proveedores. 4 millones, 8, 12. ¿De dónde salen estas cantidades? Nunca hemos tenido tales cantidades. Porque son suministros ficticios. La mitad de las empresas de suministro solo existen sobre el papel. El dinero va allí, pasa por un par de cuentas intermedias y vuelve como puro beneficio. Joan pasó la página. Eastern Auto Parts LLC, Southern Distributors. Estas son empresas registradas como sociedades pantalla, todas abiertas en el último año y medio. Adivina quién fue el garante de su constitución. Betsy, exhaló Joan. Así es. Tu pelirroja no es tan simple. Licenciada en finanzas, 3 años en un banco de inversión. No es solo una amante, es una socia. Joan se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín, un jardinero estaba podando un seto, tan falso como todo en su vida de los últimos años. ¿Cuánto dinero en total ha pasado por estos planes? En una estimación conservadora, unos 30 millones en un año. Jesús, Joan se hundió de nuevo en su silla. Y yo que me preguntaba por qué aceptaba tan fácilmente mis condiciones para gestionar el presupuesto familiar. Se estaba guardando el dinero de verdad en otra parte. Hay algo más. Donahue sacó algunas fotos de una carpeta. Reuniones con gente que normalmente no verías en la sociedad decente. He hecho averiguaciones. Algunos tienen vínculos con el crimen organizado. Siempre decía que lo más importante en los negocios eran los contactos adecuados, sonrió Joan con amargura. Señora Harrell, el detective se adelantó. Se da cuenta de que esto ya no es solo adulterio. Se trata de graves delitos financieros. Si se inicia una investigación... Lo sé, interrumpió Joan. Pero eso no es lo que me interesa ahora. Has dicho 30 millones. ¿Dónde está ese dinero? La mayor parte está en cuentas en paraísos fiscales. Aquí están los detalles. Le tendió otra hoja. Solo 2 personas tienen acceso, su marido y la señorita Turner. Joan miró los documentos lentamente. Cada número, cada línea se sumaba a la imagen de un engaño monstruoso. 12 años de matrimonio, y todo ese tiempo. Tengo algo más. Donahue sacó el último sobre. Esto puede interesarle. Hace 2 días, su marido se reunió con un agente inmobiliario. Está planeando vender la casa. ¿Qué? Pero la casa está a nombre de los dos, no puede... Es una casa diferente, la que está en la costa, en Cape Cod, la que compró hace 4 meses con una empresa fantasma.
Por lo visto está preparando vías de escape. Joan se agarró a los reposabrazos de su silla. Por fuera permanecía tranquila, pero por dentro todo hervía. Gracias, señor Donahue. Realmente vale usted su dinero. ¿Qué piensa hacer? Todavía nada. Necesito pensarlo. Cuando el detective se marchó, Joan permaneció sentada largo rato en la oscuridad del despacho. Sobre el escritorio que tenía delante yacían las pruebas de que los últimos años de su vida se habían construido sobre mentiras. El teléfono estaba en silencio. James estaba en una cena de negocios. 30 millones, susurró, y ni un céntimo gastado en nuestro futuro. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Vago, arriesgado, pero era mejor que quedarse sentada esperando a que su marido les arruinara la vida. Cogió el teléfono, encontró la tarjeta de visita de un abogado que una amiga le había dado hacía años por si acaso. Parecía que ese caso había llegado. Sabía que volverías. Betsy ni siquiera preguntó quién llamaba al timbre. Simplemente la abrió como si hubiera estado esperando. Se acabaron las pecas y la mirada ingenua. Una mujer muy distinta estaba ante Joan. No estuvo mal la última vez. Joan entró en el piso sin esperar invitación. Sobre todo el momento de las manos temblorosas. ¿Clases de interpretación? Análisis financiero en Harvard, sonrió Betsy, sacando unas copas. ¿Vino? Acabo de recibir una caja de Chateau Margaux, un regalo de James. Por 30 millones puedes regalarte un buen vino. La sonrisa de Betsy se amplió. Ah, ya veo, ya lo sabes. Donahue siempre ha sido el mejor de la ciudad. Caro, pero eficaz. Joan aceptó la copa. Me sorprende que no avisaras a James de la vigilancia. ¿Por qué? Me preguntaba lo rápido que llegarías a la verdad. Betsy se acomodó en su silla, metiendo la pierna sobre el pie. Zapatos caros, manicura perfecta, la mirada fría de una depredadora profesional. Tengo que admitir que me has sorprendido. Pensé que tardaría más. Así que todo estaba planeado, la aventura, los regalos, las lágrimas de la chica inexperta. Oh no, la aventura ocurrió por sí sola. James es realmente muy convincente. Betsy sorbió su vino. Pero los negocios son los negocios. Pasé 3 años buscando la empresa adecuada para legalizar ciertos flujos financieros. Su marido resultó ser perfecto, ambicioso, codicioso y lo bastante desesperado como para correr el riesgo. Y lo bastante estúpido como para confiar en la mujer que le está utilizando. No más tonta que la mujer que hizo la vista gorda ante sus asuntos durante 12 años, replicó Betsy. Vamos, Joan. No creerás que acaba de empezar a hacer trampas, ¿verdad? Es que antes la balanza era más pequeña. Joan dejó el vaso sin tocar. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú, dinero. La diferencia es que yo tengo un plan para conseguirlo. ¿Y qué me impide ir a la policía con el papeleo? Betsy se rió. ¿En serio? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu marido y su amante están llevando a cabo algún tipo de estafa? No tienes acceso a las cuentas reales. No hay pruebas directas. Y lo que Donahue desenterró no son más que pruebas circunstanciales que un buen abogado haría añicos. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Porque te estoy ofreciendo un trato, lanzó Betsy hacia adelante. James planea deshacerse de la empresa, vender los activos, transferir el dinero y desaparecer. Adivina a quién no planea llevarse con él. ¿Y sugieres que formemos un equipo? ¿Por qué no? Conoces el negocio al dedillo, tienes contactos en el mundo inmobiliario. Yo sé dónde está el dinero y cómo conseguirlo. Juntos podríamos... ¿llegar a ser como él? Joan se levantó. Gracias por el vino. Y por tu sinceridad, aunque tardía. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Vine aquí pensando que no eras más que otra víctima de su encanto, pero ahora veo que sois perfectos el uno para el otro. Te va a dejar de todas formas, le espetó Betsy. La única pregunta es con qué te quedarás. Ya veremos. Joan cerró la puerta tras de sí.
En el ascensor sacó su teléfono. Era hora de pasar al plan B. Betsy tenía razón, no tenía ninguna prueba directa, pero eso era por ahora. Joan pasó la tercera hora sentada en su despacho, mirando los papeles que tenía sobre la mesa. 30 millones de dólares, 12 años de matrimonio, 2 traiciones, adulterio y fraude financiero, una decisión. Un vaso de whisky, sin tocar, acumulaba condensación en la superficie pulida de la mesa. Nunca bebía licores fuertes, pero esta noche había sacado una botella del bar de James. Su marca favorita por $400 era una miseria comparada con la magnitud de sus estafas. La única pregunta es ¿con qué te quedas? Las palabras de Betsy dieron vueltas en su cabeza. Maldita zorra inteligente. Joan sonrió. Podrían haber sido amigas en otras circunstancias. Ambas eran negociadoras, calculadoras, acostumbradas a salirse con la suya. El teléfono volvió a vibrar. James. La tercera llamada perdida de la noche. Probablemente quiere explicar por qué llega tarde. Está inventando otra historia sobre una reunión importante, o simplemente enviando mensajes desde la cama de Betsy. Joan abrió su agenda, la misma en la que había anotado todos los regalos de su marido en los últimos 5 años. Joyas, viajes, bolsos. ¡Qué idiota había sido! Lo tomó por amor, por cariño, y él solo la estaba comprando, tirándole migajas de la mesa del bar mientras construía su imperio de mentiras. ¡Basta! Cerró de golpe la agenda. Su mirada se posó en la foto de la pared, su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Qué le había pasado al hombre que le había prometido el mundo entero? ¿Se había convertido en un hombre que le compra a su amante un coche de 75,000 y planea huir? Joan sacó el teléfono y encontró el número de Betsy. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Qué estaba perdiendo? ¿Su reputación? James ya se había encargado de eso. ¿Su dinero? Está claro que planea dejarla sin nada. ¿Fibra moral? Contrataría a los mejores abogados para el divorcio y ella se quedaría sin Blanca y él viviría feliz de sus millones ilegales. «A la mierda», murmuró Joan pulsando «llamar». Pensaba que llamarías antes. La voz de Betsy sonó petulante. ¿Sigue en pie tu oferta? Por supuesto. ¿Quieres oír el plan? No. Joan se levantó, caminando hacia la ventana. En el reflejo vio a una mujer desconocida, decidida, con un brillo frío en los ojos. Quiero ofrecer el mío. ¿Ah, sí? La voz de Betsy brilló de sorpresa. Nos vemos en 1 hora, pero no en tu piso. James podría pasarse. Conozco el lugar. Joe's Bar en River Street. Allí es seguro. En 1 hora, Joan terminó la llamada. Volvió a mirar su reflejo. 30 millones a la mitad no era mala compensación por 12 años de mentiras. Y en cuanto a la moralidad, bueno, el propio James le había enseñado el principio cardinal de los negocios. Nunca dejes el dinero de los demás sobre la mesa. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su marido. Lo siento, nena, tengo una reunión muy importante hoy. No me esperes despierta. No lo haré, susurró Joan borrando el mensaje. Nunca más lo haré. Recogió su bolso, comprobando su identificación. Era hora de empezar un nuevo juego, y era un juego que pensaba ganar. El bar de Joe tenía exactamente el aspecto que debía tener un lugar de reunión secreto, lo bastante respetable como para pasar desapercibido, pero lo bastante discreto como para perderse entre las docenas de establecimientos similares del distrito financiero de Boston. Betsy ya estaba esperando en una mesa del rincón más alejado, tomando un martini. Hoy parecía la típica oficinista después de un duro día de trabajo. Nada de trajes de diseño, maquillaje mínimo, el pelo recogido en una sencilla coleta. El disfraz perfecto. Betsy le tendió a Joan una copa de vino blanco. ¿Cuál es tu plan? Joan sacó una carpeta del bolso. He estado revisando el papeleo del detective. James ha cubierto sus huellas bastante bien, pero hay puntos vulnerables.
En primer lugar, las empresas fantasma están todas registradas a través del mismo bufete de abogados. Viejas conexiones, asintió Betsy. Lleva trabajando con ellos unos 10 años. Exactamente, y ese es su primer error. Lo he comprobado. El bufete tiene problemas con Hacienda. Un par de denuncias más y empezarán a auditar a todos los clientes. Betsy sonrió. ¿Y usted tiene contactos en Hacienda? Como todos los agentes inmobiliarios de éxito, Joan bebió un sorbo de vino. Pero eso es solo el principio. El segundo error fue inmobiliario. Compró todas las propiedades a través de diferentes empresas fantasma, pero utilizó la misma fuente de financiación. ¿Y? El banco está haciendo una auditoría interna. Me he enterado hoy por mi cliente en el consejo. Cualquier auditoría descubrirá extraños patrones de financiación. Betsy agitó su vaso pensativa. Supongo que sí, pero James no es tonto. Cubrirá sus huellas a tiempo. Si lo descubre a tiempo, Joan se acercó. Pero, ¿y si está demasiado ocupado con otros problemas? Como una auditoría sorpresa de todos los concesionarios de coches por fraude al seguro, que inicia un bienqueriente anónimo. Betsy asintió comprensiva. No está mal. ¿Y las cuentas en paraísos fiscales? Ahí es donde necesito tu ayuda. Tienes acceso, ¿verdad? Por supuesto. James confía en mí, por ahora. Bien, cuando empiecen las auditorías entrará en pánico, tratará de retirar el dinero, y entonces cometerá un pequeño error en el papeleo, que llamará la atención de los auditores, terminó Betsy. Y entonces, Joan sacó un segundo documento. Aquí están los detalles de una cuenta en las Islas Caimán, las viejas conexiones de mi padre, que en paz descanse. Cuando James sea juzgado, el dinero debe ser transferido allí. Y luego dividirlo en partes iguales. Betsy extendió la mano. ¿Trato hecho? Joan estrechó la mano extendida. Trato hecho, pero hay una condición, nada de violencia, solo finanzas y la ley. Trato hecho. ¿Cuándo empezamos? Ya ha empezado. Joan mostró la pantalla del teléfono con el correo electrónico enviado. La denuncia anónima al comisionado de seguros salió hace una hora. Betsy silbó. Y no estás perdiendo el tiempo. 12 años ya son suficientes pérdidas de tiempo. Joan terminó su vino. Por cierto, ¿dónde está James ahora? En la casa de campo. Cree que me reuniré con él más tarde. No te reúnas con él. Deja que se ponga nervioso. Salieron del bar separados con 10 minutos de diferencia. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Joan entró en el coche y miró el reloj. Las 10 menos cuarto era una buena hora para llamar a su marido. «Cariño, ¿vas a venir pronto a casa? Te he echado de menos». «Lo siento, cariño. Esta reunión ha durado demasiado». «No pasa nada», sonrió Joan mientras miraba la figura menguante de Betsy. «Todavía tendremos tiempo, tiempo de sobra». Arrancó el coche. Le esperaba una noche en vela. Había que preparar el papeleo de la primera fase del plan. Pero por primera vez en mucho tiempo, Joan se sintió realmente viva. Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío, y ella tenía la receta perfecta. En el concesionario de automóviles West Motors, al otro lado de Boston, Richard West revisaba el papeleo por tercera vez. Eran las 9 de la mañana, pero había pasado la noche en vela desde que el mensajero le entregó el sobre. «Esto es imposible», murmuró, mirando los extractos de cuenta, las copias de los contratos y las fotografías. «Maldito Mitchell, ¿cómo se las ha arreglado para hacer algo así?» Muy posiblemente. Betsy se sentó frente a él, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era. «Y eso es solo la punta del iceberg. ¿Por qué has venido a verme? Porque eres su principal competidor, y el único con suficiente influencia para utilizar esta información adecuadamente». West se reclinó en su silla. «Eres su ayudante, ¿no? ¿Por qué filtras información sobre el jefe?» «Digamos que tengo mis razones para querer que se hunda su imperio», sonrió Betsy.
Y tú también. ¿Y qué quieres a cambio? Nada. Considérelo un acto de conciencia cívica. Cuando Betsy salió del despacho de West, un mensaje de Joan ya esperaba en el teléfono. ¿Cómo ha ido? Perfecto. Ha mordido el anzuelo. ¿Estás segura de que no contactará directamente con James? West es demasiado listo para eso. Usará la información para presionar a los proveedores de James, y cuando empiecen a romper los contratos, cundirá el pánico, terminó Joan. Por cierto, la denuncia anónima a la compañía de seguros ya ha surtido efecto. Han programado una inspección no programada para la semana que viene. Betsy subió al coche. ¿James aún no lo sabe? Lo sabrá dentro de una hora. Le he pedido a su secretaria que le envíe el aviso por correo urgente. En la oficina de Mitchell Motors, James estaba abriendo un sobre con el logotipo de la compañía de seguros. Le temblaban ligeramente las manos. La mañana había empezado con una desagradable llamada de uno de los principales proveedores que de repente había decidido renegociar las condiciones del contrato. ¿Ha llegado ya la señorita Turner?, preguntó por el interfono. No, señor Mitchell. Dijo que se había retrasado. Problemas de papeleo en el banco. James maldijo. Todo su plan cuidadosamente construido estaba empezando a desmoronarse. Primero los proveedores, ahora el seguro. Volvió a coger el teléfono. Tenía que ponerse en contacto con los abogados inmediatamente. En ese momento, Betsy aparcó delante del edificio de Hacienda. En el asiento trasero había otro sobre con papeles, una copia del que había recibido West, pero con detalles adicionales sobre infracciones fiscales. Reunión con el inspector Parker en 15 minutos, escribió a Joan. Estupendo. Me acaban de avisar del banco. Van a iniciar una auditoría interna de todos los grandes préstamos del año pasado. Betsy sonrió. El plan funcionaba como un reloj. James era inteligente, pero le defraudaba su confianza en sí mismo. Nunca había considerado a las mujeres como adversarias peligrosas, ni a su mujer ni a su amante. Por la noche, Mitchell Motors era un caos. 2 proveedores importantes habían cancelado contratos, el banco había congelado la línea de crédito a la espera de aclaraciones y la compañía de seguros exigía documentación completa de todas las pólizas de los últimos 3 años. «Alguien nos está buscando», dijo James al teléfono, paseándose por la oficina. «Tenemos que cubrir nuestras huellas ahora. Sí, todo el papeleo. No, a la mierda la legalidad. No tenemos tiempo». Betsy, sentada en su despacho, fingía estar inmersa en su trabajo. En realidad estaba copiando metódicamente todos los archivos del ordenador de trabajo de James. Él mismo le había dado acceso a su sistema sin saber cómo acabaría. «Cariño, esta noche llego tarde», escribió Joan a su marido. «Importante negocio inmobiliario». En realidad, estaba sentada en el despacho de un viejo amigo suyo de Hacienda, ayudando a confeccionar una solicitud de auditoría de todas las empresas asociadas a Mitchell Motors. El primer día de la operación estaba llegando a su fin. James aún no se daba cuenta de la magnitud de los problemas, pero pronto, muy pronto, su mundo empezaría a desmoronarse de verdad. Y las 2 mujeres que creía suyas estarían observándolo desde primera línea. La oficina de Elite Real Estate estaba en su habitual ajetreo matutino. Joan estaba sentada ante su mesa, consultando una lista de las últimas transacciones inmobiliarias de Mitchell Motors. 42 propiedades en los últimos 18 meses. Una cartera impresionante para un concesionario de automóviles. Demasiado impresionante para no plantear preguntas. Mary llamó a su secretaria. «Póngame con Robert en el registro civil». Mientras el teléfono se conectaba, Joan abrió la carpeta que le había dado a Betsy aquella mañana. Las copias de los documentos mostraban claramente el patrón. James utilizaba los concesionarios de coches para blanquear dinero a través de transacciones inmobiliarias. Comprar, renovar brevemente, vender con un enorme margen de beneficio a empresas fantasma. Un esquema clásico,
pero ejecutado a lo grande. Robert, buenos días. ¿Recuerdas que dijiste que tu departamento estaba buscando grandes negocios sospechosos para investigar? Tengo algo interesante. Una hora más tarde, la información sobre las transacciones dudosas de Mitchell Motors ya estaba en los escritorios de 3 agencias reguladoras diferentes. Joan conocía el sistema al dedillo. 15 años en el negocio inmobiliario le habían enseñado los entresijos de trabajar con propiedades, y ahora ese conocimiento se volvía en contra de James. ¿Alguna novedad? El teléfono tintineó en silencio con un mensaje de Betsy. La oficina de registro está iniciando una inspección. El banco ha congelado todas las transacciones inmobiliarias a la espera de una aclaración. Estupendo. James está que se sale. Acaba de despedir a 3 directivos, les ha acusado de filtrar información. Joan sonrió. Típico de James, siempre buscando culpables a su alrededor, sin darse cuenta de la amenaza que le rodeaba. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba David Harris, su viejo amigo y socio en varios grandes negocios. «Hola», entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. «He estado revisando los documentos que me enviaste. Es grave, Joan, muy serio». «Lo sé». Le tendió una carpeta con material nuevo. «Y eso no es todo. Echa un vistazo a las últimas adquisiciones, sobre todo a las fuentes de financiación». David silbó mientras hojeaba los papeles. «Jesús, esto es puro blanqueo. ¿Cómo se las arregló para hacer esto durante años? Tenía buenos contactos, e idiotas útiles como yo que no hacían demasiadas preguntas. ¿Qué quiere de mí? Necesito acceso a una base de datos de las principales agencias inmobiliarias. Quiero comprobar todas las transacciones que involucran a sus empresas fantasma. Eso llevará tiempo. Tengo una lista de empresas y fechas aproximadas». Joan le tendió otro documento. «Y estoy dispuesta a pagar por la urgencia». David negó con la cabeza. «Quédate el dinero. Considéralo una compensación por la única vez que me ayudaste con un cliente problemático. Por cierto, ¿qué vas a hacer cuando hayas reunido toda la información?» «Para empezar, se lo entregaré a la comisión inmobiliaria, que inicien una investigación oficial». «¿Y James? No es tonto, probablemente ya se habrá dado cuenta de que algo va mal». Joan sonrió. «Oh, se ha dado cuenta, pero hasta ahora cree que es la competencia la que le está investigando. Incluso tiene un sospechoso principal, Richard West. ¿Y en realidad?» «En realidad, West solo consiguió una parte de la información, suficiente para empezar a presionar a los proveedores, pero no lo suficiente para tener problemas serios. El verdadero golpe vendrá del otro lado». Volvió a sonar el teléfono, un mensaje del inspector Parker de Hacienda. «Iniciada una auditoría de las 5 primeras empresas de la lista. Tendremos los resultados en un día». «Joan». David la miró detenidamente. «¿Te das cuenta de que esto puede acabar mal? La gente como tu marido cuando se ve acorralada». «Lo sé», la interrumpió, «pero tengo un plan. Y apoyo». En ese momento Mary se asomó al estudio. «SRA. Harrell. La comisión inmobiliaria está al teléfono. Dicen que es urgente». «Pásemelo». Joan descolgó el teléfono. «¿Diga?» «Sí, envié el papeleo hace una hora. Claro, puedo ir. Estaré allí en 40 minutos». Colgó el teléfono y empezó a reunir los papeles. Parece que la rueda ha girado más rápido de lo que esperaba. La comisión quiere una declaración oficial. ¿Seguro que estás preparada? Más que preparada. Joan sacó otra carpeta de la caja fuerte. Tengo algo que realmente les interesará. Un historial completo de todas las transacciones de propiedades de Mitchell Motors de los últimos 5 años, con nombres, fechas e importes. ¿De dónde? Digamos que James tiene un muy conocedor asistente. Saliendo de la oficina, Joan envió un mensaje rápido a Betsy. «Aquí vamos. Prepárate para su reacción». «No te preocupes». Llegó la respuesta un momento después.
Sé cómo manipularle. Esta noche pensará que todo son travesuras de West. Joan subió al coche. Iba a ser un día largo, declarar ante el comité, reunirse con el recaudador de impuestos, preparar nuevos documentos, pero sintió una oleada de energía. Por fin todo iba según lo previsto. En el espejo retrovisor vio el familiar Porsche Cayenne. Betsy le seguía, manteniendo una distancia prudencial. Dos mujeres unidas contra un solo hombre. James nunca se daría cuenta de que su propia arrogancia lo había arruinado. James Mitchell tiró el teléfono sobre la mesa. El tercer proveedor en un día había cancelado contratos. Algo estaba pasando, y por primera vez en años sintió que perdía el control de la situación. «Cariño», gritó, «ven a verme». Betsy se deslizó en el estudio cerrando la puerta. Incluso en este día de locos, olía al perfume favorito de James. Se acomodó en el reposabrazos de su silla, inclinándose más cerca. ¿Nerviosa? Todo se está yendo al infierno, la atrajo hacia él. ¿Tienes preparada una lista de todas las transacciones importantes del último año? Por supuesto, le besó ligeramente en la sien colocando la carpeta sobre la mesa. Lo he comprobado todo. Y, cariño, han llamado de Hacienda. Quieren los papeles de Eastern Auto Parts. James se puso rígido. ¿Qué tipo de documentación? Todo. Fuentes de financiación, contratos con subcontratistas, 3 años de declaraciones de la renta. Le masajeó suavemente los hombros, sintiendo cómo se le tensaban los músculos bajo la camisa. ¡Mierda! Se levantó bruscamente y empezó a caminar por el despacho. Es West. Sin duda es él. No hay nadie más. ¿Estás seguro? Betsy se agachó en el borde del escritorio, observándole de cerca. ¿Y Hacienda? ¿Y el banco? ¿Y la compañía de seguros? Demasiados cheques a la vez, amor. James se quedó helado. Ella tenía razón. Esto no parecía un ataque normal de la competencia. Alguien estaba destruyendo metódicamente su negocio, golpeándole en todos los frentes a la vez. Se acercó a ella y la abrazó. ¿Qué haría yo sin ti? Eres la única en quien puedo confiar. Siempre estoy contigo, respondió ella al abrazo. ¿Quieres que revise a todos los empleados que han sido despedidos en el último año? ¿Y que haga una lista de las personas con acceso a los registros financieros? Sí, ponte a ello. Enterró la cara en su pelo rojo. Por cierto, ¿llamó Joan? Preguntó por el papeleo de la casa, algo sobre el seguro. Betsy se apartó un poco, mirándole a los ojos. ¿Crees que sospecha algo? Joan sonrió. Nunca le han interesado los negocios, dirige sus propias propiedades y es feliz. ¿Qué debemos hacer con las cuentas en el extranjero? Preparar el papeleo para transferir los activos. Si empieza una auditoría seria... Ya estoy en ello, le besó ligeramente. No te preocupes, me ocuparé de todo. Cuando Betsy salió, contoneando las caderas, James abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con los documentos de las cuentas secretas. Todo estaba en su sitio. Los 30 millones estaban a buen recaudo. Solo quedaba esperar el momento oportuno y desaparecer. Con Betsy, por supuesto. Se merecía su parte. Sonó el teléfono, un número desconocido. Señor Mitchell, la Comisión de Bienes Raíces. Tenemos algunas preguntas sobre las transacciones de su empresa. Se quedó frío. La Comisión Inmobiliaria. ¿Cómo lo sabían? Llame más tarde, colgó, marcando el número del abogado. Jim, tenemos problemas, graves problemas. Tenemos que limpiar el papeleo de inmediato. Sí, todas las transacciones inmobiliarias de los últimos 2 años. No, a la mierda la legalidad, cubre tus huellas a toda costa. Betsy miró hacia el despacho. Cariño, ahí está el banco, con una orden de inspección. La atrajo hacia sí, la besó. Mándalos a la sala de conferencias. Estaré allí en 10 minutos. Claro, le pasó la mano cariñosamente por la mejilla. No te preocupes tanto, nos encargaremos de todo.
Al quedarse solo, abrió su portátil y empezó a comprobar las cuentas. Parecía claro. Betsy había hecho un buen trabajo cubriendo sus huellas. Su bestia pelirroja, tan inteligente, tan leal. Sonó el teléfono. Joan. Cariño, vas a llegar tarde esta noche. Voy a cocinar tu filete favorito. Lo siento, cariño, mucho trabajo. Intentó hablar con calma. No me esperes para cenar. Por supuesto, lo entiendo. El trabajo es más importante. Algo en su voz le hizo desconfiar. Cariño, llamó a Betsy. Revisa todos los documentos de bienes raíces de nuevo y las declaraciones de la renta. Ya estoy en ello, apareció ella en la puerta, enviándole un beso al aire. Por cierto, la compañía de seguros está iniciando una revisión completa de todas las pólizas. James se hundió en una silla. El círculo se reducía, pero tenía a Betsy, inteligente, leal, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Juntos lo conseguirían. West, susurró. Maldito West. Está bien, no he perdido todavía. No sabía que en ese momento su mujer estaba sentada en la oficina de la comisión inmobiliaria, descubriendo metódicamente todas sus maquinaciones, y que su amada Betsy, que acababa de besarle con tanta ternura, ya había enviado a Hacienda un archivo completo de todas las transacciones sospechosas. El juego estaba llegando a su fin, y James Mitchell no tenía ni idea de que el golpe principal vendría de aquellos en quienes más confiaba. ¿Qué quieres decir con discrepancia de documentos? James se quedó mirando la pantalla del portátil, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Betsy, has estado comprobando todas las transacciones. Cariño, no lo entiendo. Se inclinó sobre su hombro, apretando los pechos contra su espalda. Todo estaba perfecto. He comprobado cada número 3 veces. Un aviso de Hacienda brilló en la pantalla. Eastern Auto Parts, su principal empresa fantasma, mostraba extrañas discrepancias en sus declaraciones del último trimestre. Casi $5 millones parecían haberse desvanecido en el aire. Aquí, Betsy abrió otro archivo. Mira, en el informe de octubre todo cuadra. Y aquí, Dios, no entiendo, estos números son diferentes. Le temblaba la voz, una imitación perfecta del miedo. James la atrajo hacia sí y la sentó en su regazo. Ya se nos ocurrirá algo. Pero Hacienda, ya han empezado la auditoría, le acarició la cara con la nuca. James, tengo mucho miedo. Si indagan más, no lo harán, besó la parte superior de su cabeza. Tenemos conexiones. Llamaré a Harris. Él resolverá el asunto. ¿Y si no funciona? Funcionará. Sabes que siempre hago que funcione. Betsy se levantó, caminó hacia la ventana. El sol jugaba con su pelo rojo, creando un halo casi resplandeciente. James se maravilló. Incluso en los momentos de crisis, seguía estando despampanante. Volveré a comprobar toda la documentación, dijo. Quizá podamos encontrar un error antes de... Sonó el teléfono de la mesa. James miró el número y se puso pálido. La oficina de impuestos. Señor Mitchell, soy el inspector Parker. Hemos descubierto serias discrepancias en sus declaraciones. Será necesaria una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 3 años. Pero, una cosa más. Estamos particularmente interesados en su relación con Eastern Auto Parts. Esa empresa parece existir solo sobre el papel. Mierda, tenemos todo el papeleo en orden. ¿En serio? Una nota de acero apareció en la voz del inspector. Entonces, explíquenos por qué la dirección de su oficina conduce a un almacén abandonado y por qué su director figura como fallecido hace 2 años. James sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Ya le llamaré. Betsy seguía de pie junto a la ventana. ¿Malas noticias? ¿Saben algo? Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos de paraísos fiscales. Tenemos que transferir el dinero de inmediato. Estoy en ello, se acercó,
cogiendo los papeles. Solo, tal vez deberíamos esperar. Si empezamos a mover este tipo de sumas ahora, llamará la atención. Al diablo con eso. En un par de días podría ser demasiado tarde. Vale, cariño, le besó ligeramente. Lo haré todo. Al salir de la oficina, Betsy sacó su teléfono, envió un texto rápido a Joan. Tomó un bocado. Empieza a entrar en pánico. Genial. Llegó la respuesta un minuto después. ¿Tiene Hacienda el papeleo? Sí. Accidentalmente les envié el expediente completo en lugar del informe trimestral, incluidos todos los esquemas de las empresas fantasma. ¿Y la offshore? Acaba de darme todos los documentos. Tan pronto como intente transferir el dinero, nos tenderá una trampa. Perfecto. Betsy sonrió, mirando la carpeta que tenía en las manos. 30 millones no era mala compensación por 8 meses de fingimiento. Quizá incluso echara de menos a James. Solo un poco. En su despacho, James marcó frenéticamente el número de su banquero. Mitchell al habla. Prepara los documentos de la transferencia ahora mismo. Sí, todas las cuentas. No, no me importa la comisión. Hazlo. No se dio cuenta de que todas sus acciones ya estaban siendo monitoreadas. Que su fiel Betsy acababa de enviar la última pieza del puzzle a Hacienda, y que su esposa Joan estaba sentada en la oficina del fiscal testificando en su contra. El plan perfecto se estaba desmoronando, y la culpa era de un pequeño aguisillo en el papeleo que su ayudante favorito había cometido deliberadamente. Joan estaba sentada en el despacho de su abogado, Michael Stevenson, firmando metódicamente un documento tras otro. Fuera de la ventana llovía la típica lluvia otoñal de Boston, y las gotas caían lentamente por el cristal, como si contaran el tiempo que faltaba para el inevitable hundimiento del imperio de James Mitchell. Los últimos 15 días habían sido una serie interminable de reuniones con abogados, visitas a notarios y largas llamadas telefónicas con banqueros, un trabajo que requería la máxima concentración y atención al detalle. En casa, seguía desempeñando el papel de esposa atenta. Preparaba las comidas favoritas de James, se interesaba por sus asuntos y movía la cabeza con simpatía cuando se quejaba de problemas con la competencia. Todas las mañanas le llevaba café a la cama, algo sin importancia, pero que contribuía mucho a mantener la ilusión de normalidad. Ni siquiera se había dado cuenta de que hacía tiempo que ella había dejado de acurrucarse junto a él por las noches, que sus besos se habían vuelto formales y sus sonrisas mecánicas. Mientras James se debatía entre inspecciones e intentos de salvar su negocio en ruinas, Joan reescribía metódicamente todo lo que caía en sus manos. Su casa de campo estaba ahora a su nombre de soltera, aparentemente para optimizar los impuestos, y su marido incluso le agradeció su previsión. 3 coches antiguos de su colección se habían convertido oficialmente en regalos de boda y también habían pasado a su posesión. Incluso la rara colección de vinos de la que él estaba tan orgulloso, ella consiguió trasladarla a un almacén a su nombre con el pretexto de renovar la bodega. Betsy la mantenía regularmente informada de lo que ocurría en la oficina de Mitchell Motors, y las noticias proporcionaban a Joan una sombría satisfacción. Las veladas se convirtieron en una extraña parodia de vida familiar. Joan quedaba con su marido para cenar, le escuchaba quejarse de empleados incompetentes e inspecciones parciales, y le seguía hablando de los planes para un futuro que ya no tendrían. Y luego, cuando él se dormía, ella se sentaba en su despacho y seguía trabajando en los documentos, construyendo metódicamente su defensa contra el inminente colapso. Su propio negocio también necesitaba atención. No podía permitirse perder clientes por problemas familiares. Durante el día se dedicaba a enseñar casas, negociar acuerdos y reunirse con contratistas. Ninguno de sus colegas tenía idea de la tormenta que se avecinaba en su vida. Solo Mary,
su fiel ayudante, le lanzaba a veces miradas de preocupación cuando Joan permanecía sentada con la mirada fija en un punto durante largos periodos de tiempo entre reunión y reunión. Aquel día lluvioso estaba terminando la última fase de su plan, la reemisión de acciones de varias pequeñas empresas, formalmente propiedad de Mitchell Motors, pero compradas en realidad con su dinero común. El papeleo era impecable. Michael había hecho todo lo posible por crear una base legal para cada transacción. Cuando llegó a casa aquella noche, preparó la mesa para la cena y puso a calentar el asado favorito de James. Él había llegado tarde a casa, irritado por otra inspección, y ni siquiera se había dado cuenta de que ella se había puesto el mismo vestido negro que había llevado en su primera cita. Simbólico. Había sido el vestido que inició su historia y el que la puso fin. Por la noche, despierta junto a su marido, Joan pensaba en lo extraña que era la vida. 12 años atrás había creído en el cuento de hadas del amor eterno y ahora estaba destruyendo metódicamente la vida del hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Pero el propio James le había enseñado la regla fundamental de los negocios. Nunca dejes que tus emociones influyan en tus decisiones. Había aprendido bien la lección. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Betsy. Mañana va a intentar transferir dinero de las cuentas principales. ¿Estás preparada? Preparada, respondió Joan, mirando a su marido dormido. Sus 12 años juntos llegaban a su fin, y ella pretendía salir vencedora de esta historia. Al fin y al cabo, él mismo le había enseñado a no perder nunca. Era una noche de viernes inusualmente tranquila en la oficina de Mitchell Motors. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, solo la luz del despacho de James seguía encendida. Betsy estaba en la puerta, con una carpeta en las manos. Era hora de que comenzara el último acto de la obra. «Cariño», entró en el despacho con una sonrisa familiar. «He comprobado el papeleo de las cuentas en el extranjero. Parece que tenemos un problema». James ni siquiera levantó la cabeza de su portátil. ¿Qué tipo de problema? Échale un vistazo tú mismo. Betsy colocó las impresiones de los extractos bancarios delante de él. Parece que alguien intentó acceder a las cuentas, y ese alguien utilizó tu contraseña personal. Ahora estaba interesado. ¿Qué? Eso es imposible. Nadie más que nosotros. Yo también lo creía. Se agachó en el borde del escritorio como había hecho cientos de veces antes. Y entonces noté una actividad extraña, intentos de conexión desde diferentes direcciones IP. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Una de ellas conduce a tu ordenador personal. James se puso pálido. ¿Crees que... ¿Joan? Sí, eso parece, pero no te preocupes. Betsy se inclinó hacia él, bajando la voz. Ya he transferido la mayor parte del dinero a cuentas nuevas, las que solo tú y yo conocemos. Buena chica, tiró de ella hacia él. ¿Qué haría yo sin ti? Probablemente ahora estaría en la cárcel. Le besó suavemente la mejilla. Por cierto, he reservado billetes para las Caimán. El próximo miércoles, hora de desaparecer antes de que haga demasiado calor. ¿Y qué pasa con... tu mujer? Se queda para ocuparse de los restos. Todos los bienes serios ya están a salvo. James asintió. Tienes razón. Es hora de poner fin a este juego. Estoy cansado de fingir ser un padre de familia modelo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando dejarla? Betsy intentó que su voz sonara indiferente. ¿Qué más da? Lo importante es que ahora vamos a tener una nueva vida, solos tú y yo. Y 30 millones, sonrió. Por cierto, necesito tu firma aquí, los últimos papeles del traspaso. Ni siquiera se molestó en leer, solo firmó. Betsy metió los papeles ordenadamente en la carpeta. «¿Sabes?», dijo, poniéndose de pie. «Siempre me ha sorprendido la facilidad con la que traicionas a la gente que confía en ti». «¿Qué quieres decir?» «Sobre Joan, sobre los empleados que creó,
sobre todos los que utilizaste para tus planes. Retrocedió lentamente hacia la puerta. Y sobre mí. Betsy, qué tontería. Lo sé todo, James. Sobre las nuevas facturas de las que no me hablaste. Sobre el plan de huir por tu cuenta, dejándome lidiar con las consecuencias. Sobre el billete de ida a las Caimán, solo a tu nombre. Se puso rígido. ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es que calculaste mal. Sacó su teléfono. ¿Recuerdas los documentos que acabas de firmar? Es una confesión completa de fraude financiero. Y Hacienda ya lo tiene. Tú... Se abalanzó hacia ella, pero ya estaba en la puerta. No te molestes en amenazar. Las autoridades ya tienen todos los documentos, todas las pruebas de tus planes. ¿Y sabes qué es lo curioso? Te delataron dos mujeres que creías tuyas. ¿Dos? Oh sí, no lo sabes, sonrió Betsy. Joan y yo actuamos juntas. Todo este tiempo. Cada movimiento estaba planeado. James se desplomó en su silla. No puede ser. Sí que puede. Una cosa más. No hay más dinero en alta mar. Nos ocupamos de eso de antemano. Se oyeron pasos en el pasillo, muchos pasos. Aquí viene la policía fiscal. Betsy abrió la puerta. Adiós, amor. Ha sido divertido. Cuando la oficina se llenó de hombres uniformados, ella ya bajaba hacia el aparcamiento. Joan la esperaba en el coche. ¿Cómo te fue?, preguntó, arrancando el motor. Perfecto. Betsy se abrochó el cinturón. Creyó haber engañado a todos hasta el final. Hombres. Joan sacudió la cabeza. Nunca aprenden. Salieron a la calle al atardecer. En algún lugar del piso de arriba, en la oficina de Mitchell Motors, a James le estaban leyendo su licencia. Su imperio se desmoronaba, pero las dos mujeres que había intentado utilizar salían victoriosas. «¿Sabes?», dijo Betsy, mirando el edificio que desaparecía en el espejo. «En un momento casi me enamoré de él». «Yo también», replicó Joan. «Hace 12 años, pero él mismo me enseñó que en los negocios no hay lugar para los sentimientos». Los dos se rieron. Había una nueva vida por delante y $30 millones para empezarla bien. En la sala de conferencias de la agencia tributaria se respiraba un aire de tenue excitación. 10 hombres de riguroso traje se inclinaban sobre los documentos esparcidos por la mesa, intercambiando de vez en cuando miradas significativas. Robert Parker, el auditor principal, estaba de pie ante una pizarra donde se representaban en forma de diagrama las conexiones entre las empresas de Mitchell Motors. Señores, en 20 años de trabajo, nunca he visto un diagrama más complicado. Golpeó con un rotulador el círculo central con el nombre de la empresa matriz. El señor Mitchell ha creado un sistema casi perfecto, casi. En ese momento, el agente Finch de Hacienda entró en la sala. Hay novedades. Los extractos bancarios han confirmado todas las transacciones. Más de 50 millones han pasado por empresas fantasma solo en el último año. Parker silbó. ¿Y los ingresos oficiales? Solo 12 millones. El resto son envíos ficticios, contratos inflados y fraudes inmobiliarios. Al otro lado de la ciudad, en la oficina del fiscal del distrito, Joan estaba dando su testimonio oficial. Su abogado, Michael Stevenson, sentado a su lado, tomaba notas en un cuaderno. ¿Así que afirma que no sabía nada de las maquinaciones de su marido hasta hace poco? El abogado Henderson la miró detenidamente por encima de sus gafas. James siempre ha mantenido el negocio separado de la familia, habló Joan con calma y seguridad. Yo me ocupaba de mis propios asuntos inmobiliarios y no me metía en sus asuntos, hasta que accidentalmente descubrí los papeles de un Porsche registrado a nombre de su asistente. ¿A nombre de la señorita Turner? Sí, eso me impulsó a iniciar mi propia investigación. Al mismo tiempo, Betsy estaba sentada en un despacho cercano, entregando a los investigadores otro lote de documentos, extractos bancarios, contratos, órdenes internas, todo lo que había estado copiando metódicamente durante los últimos meses.
Estaba convencido de su impunidad, dijo, ordenando los papeles en carpetas. Ni siquiera intentaba ocultar mucho. Pensaba que sus contactos le protegerían de cualquier problema. En Mitchell Motors reinaba el caos. Inspectores de Hacienda y auditores ocupaban la mitad de la oficina, comprobando metódicamente cada documento, cada transacción. Los empleados cuchicheaban en los rincones preguntándose qué pasaría a continuación. James se encerró en su despacho, negándose a hablar con nadie salvo con sus abogados. A última hora de la tarde, la información había llegado a la prensa. La primera en estallar con un artículo Boston Globe. La mayor estafa del año. El concesionario Mitchell Motors es sospechoso de un fraude multimillonario. Otras publicaciones siguieron su ejemplo. Eche un vistazo a esto. El agente Finch colocó una nueva carpeta sobre la mesa del fiscal. Hemos comprobado todas las empresas proveedoras. La mitad de ellas están registradas a empresas fantasma. Algunas ya están muertas. Otras ni siquiera se dan cuenta de que las empresas están a su nombre. Henderson hojeó las páginas lentamente. ¿Y los bienes inmuebles? El clásico esquema de blanqueo. Compraban propiedades a un precio infravalorado, hacían reformas ficticias y las vendían con un enorme margen de beneficio a través de empresas fantasma. La diferencia se depositaba en cuentas en el extranjero, que ahora están vacías, comentó otro investigador. Alguien consiguió sacar el dinero antes de que empezara la investigación. En la mansión Mitchell, Joan empaquetó metódicamente sus pertenencias. Sabía que el registro era inminente. Todo lo de valor estaba ya a buen recaudo. El resto no importaba. El teléfono zumbó. Un mensaje de Betsy. Acaba de llamar a Hacienda. Han encontrado los papeles del primer fraude. Hace 5 años. Así que va a ser la hora máxima, contestó Joan. El telediario ya estaba publicando una noticia sobre el mayor escándalo financiero del año. Las cámaras filmaban el edificio de Mitchell Motors donde trabajaban los investigadores. Los periodistas intentaron obtener comentarios de los empleados, pero guardaron silencio. Al anochecer, los primeros cargos formales estaban listos. La lista era impresionante. Fraude a gran escala, evasión fiscal, blanqueo de dinero, falsificación de documentos. Los cálculos preliminares cifraban el perjuicio total en más de $100 millones. Le detendremos por la mañana, dijo Henderson mientras firmaba la orden. ¿A qué hora suele llegar a la oficina? A las 8:30, contestó Betsy. Siempre justo a la hora prevista. La sala estaba abarrotada a pesar de lo temprano de la mañana. Los periodistas ocupaban las primeras filas, apuntando sus cámaras al estrado donde estaba previsto que hablara Betsy. El caso Mitchell Motors ocupaba los titulares nacionales desde hacía 2 semanas y cada día aportaba nuevos detalles sensacionales. James estaba sentado entre los dos abogados, poco acostumbrado a que le arrugasen la bata de la cárcel. Su intento de fuga había terminado de forma ignominiosa. Lo habían detenido en el aeropuerto cuando intentaba volar con un pasaporte falso. Ahora miraba hoscamente a su antigua amante, que metódicamente, hora tras hora, le revelaba todos los detalles de su plan criminal. Señorita Turner, el fiscal Henderson comprobó el papeleo. Informe al tribunal sobre la falsa cadena de suministro que creó el señor Mitchell. Betsy habló clara y profesionalmente, como si estuviera haciendo una presentación rutinaria de negocios. El plan era sencillo. Se crearon empresas ficticias a través de las cuales se realizaban entregas inexistentes de piezas de automóviles. El dinero se transfería a las cuentas de estas empresas y luego se cobraba a través de una serie de empresas intermediarias. ¿Y cuál era su papel en esto? Yo llevaba el papeleo, preparaba los informes, organizaba las transferencias. El señor Mitchell tenía plena confianza en mí como su director financiero y un amigo íntimo. Un susurro recorrió la habitación. James se sacudió, pero la abogada le sujetó por el hombro. Continúe, señorita Turner.
Cuando me di cuenta del alcance de las maquinaciones, ya era demasiado tarde. Me había convertido en cómplice. El señor Mitchell lo utilizó hábilmente, insinuando que yo sería la principal sospechosa en caso de problemas. ¿Qué le hizo cambiar de opinión y acudir a las autoridades? Betsy miró a James por un momento. Me enteré de que planeaba huir solo, dejándome a cargo de todas las travesuras. Tenía pruebas, el billete de ida a las Caimán, las nuevas cuentas de las que no me habló. James susurró algo furioso a su abogado, pero éste se limitó a negar con la cabeza. Las pruebas eran irrefutables. Betsy había facilitado a la investigación todos los documentos, cintas de conversaciones, extractos bancarios. En la última fila de la sala estaba sentada Joan, elegante con un estricto traje gris. Observaba el proceso con rostro impenetrable. Señorita Turner, el fiscal cogió una nueva carpeta. Háblenos de los bienes inmuebles. ¿Cómo funcionaba el plan de blanqueo de dinero mediante la compraventa de propiedades? Durante la hora siguiente, Betsy describió el mecanismo del fraude inmobiliario. James palidecía por momentos. Lo sabía todo, cada detalle, cada transacción. Su plan perfecto le había salido por la culata. Señoría, se dirigió el fiscal al juez. La acusación ha presentado pruebas de un plan criminal valorado en más de 100 millones de dólares. Solicitamos la pena máxima. Cuando se levantó la sesión, Betsy bajaba la escalinata rodeada de periodistas. Se mantenía segura de sí misma, respondiendo a las preguntas con calma y naturalidad. Nadie adivinó que en su bolso había un billete a las Bahamas, donde la esperaba un nuevo billete con 15 millones de dólares. Joan esperaba en el coche a la vuelta de la esquina. ¿Cómo te ha ido?, preguntó cuando Betsy se sentó a su lado. Perfecto. Ni siquiera intenta defenderse. Todas las pruebas están en su contra. ¿Qué aspecto tiene? Unos 10 años. La cárcel no le sienta bien. Se miraron y rieron, un poco nerviosos, pero aliviados. El caso estaba llegando a su fin. James cumpliría su condena y ellos obtendrían su libertad y la fortuna ganada gracias a su avaricia y confianza en sí mismo. ¿Sabes?, dijo Betsy, mirando el juzgado por el retrovisor. Es culpa suya. Pensó que podía jugar con la gente indefinidamente. Olvidó la regla cardinal. Joan arrancó el coche. Nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder. Salieron a la calle, dejando atrás el juzgado donde se decidía el destino del hombre que les había enseñado todo lo que sabían sobre los negocios y la traición. Tenían una nueva vida por delante y pensaban vivirla según sus propias reglas. El proceso de divorcio duró solo 3 horas. El juez, ya familiarizado con el caso Mitchell Motors, simpatizó claramente con la esposa infiel. Joan permanecía sentada, con la mirada fija en el frente y respondiendo solo de vez en cuando a las preguntas de su abogado. James, traído del centro de prisión preventiva con escolta, parecía envejecido y decaído. La lista de sus bienes adquiridos conjuntamente era impresionante incluso para un juez que había visto mucho. Una mansión en un lujoso barrio de Boston, una casa de campo, una colección de coches antiguos, obras de arte, participaciones en varias empresas, todo lo que se había salvado tras la confiscación de los bienes de Mitchell Motors. Joan apenas pudo contener una sonrisa cuando su abogado leyó la lista de bienes ya transferidos a su nombre para optimizar los impuestos. 3 de los mejores coches de la colección de James, una casa de campo, una colección de vinos raros. La prudencia que su marido había valorado en ella le había servido de mucho. Un portavoz de la fiscalía confirmó que estos bienes habían sido adquiridos con los ingresos legales de la familia y no tenían nada que ver con los planes delictivos de Mitchell Motors. James se estremeció al oír hablar de la colección de vinos. Había estado tan orgulloso de aquellas piezas raras y ahora pertenecían a una mujer a la que creía demasiado ingenua para entender los entresijos del coleccionismo.
Las acciones de las pequeñas empresas que Joan había conseguido transferirse a sí misma también seguían en su poder. Todo el papeleo era impecable, gracias a la meticulosidad de sus abogados. Incluso el club de golf, que le había costado una fortuna, era ahora suyo. Cuando el juez anunció la decisión de dividir los bienes restantes a partes iguales, James miró a su mujer por primera vez en todo el juicio. Había una expresión de sorpresa en su mirada. Era evidente que no esperaba que la tranquila Joan fuera tan espabilada en asuntos de propiedad. Al salir de la sala, Joan sintió los ojos de los periodistas clavados en ella. La historia de la esposa de un traficante de coches delincuente, que lograba conservar y aumentar su fortuna, interesaba sin duda a la prensa. Pero Juana pasó silenciosamente por delante de ellos, subió a su Mercedes y se dirigió al banco. Era necesario resolver las últimas formalidades con el nuevo registro de las cuentas. Por la tarde se sentó en su despacho, ahora solo en el suyo, bebiendo un vaso de vino de la misma colección. Hacía 15 días, el jurado había declarado a James culpable de todos los cargos. A él le esperaba una dura condena, y a ella una nueva vida en la que ya no dependería del hombre que había traicionado su confianza. Sobre la mesa estaban las escrituras de todas las propiedades que ahora le pertenecían, una imponente pila de papeles, cada uno con meses de cuidadosa planificación detrás. Joan cogió la primera hoja, el certificado de propiedad de la mansión. Ahora era su casa, y solo suya. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Betsy. «Felicidades por el divorcio. ¿Cena para celebrar tu nueva vida?» Joan sonrió. Tenía muchos planes por delante y ahora disponía de los medios para hacerlos realidad. James le había enseñado lo más importante: el dinero ama el silencio. Bueno, estaba demostrando ser una alumna capaz. «A las 8 en nuestra casa», contestó ella, terminándose el vino. La historia de su matrimonio había llegado a su fin, pero la historia de su éxito no había hecho más que empezar. El Joe's Bar había cerrado hacía 3 horas. Betsy y Joan estaban sentadas en su mesa favorita del rincón, rodeadas de papeles y copas de vino vacías. Sobre la mesa había un ordenador portátil cuya pantalla parpadeaba con los números de los extractos bancarios. Joan golpeó el bloc de notas con el bolígrafo. La cuenta principal en las Islas Caimán es de 15.300.000. Cuenta en Suiza, Betsy señaló el cuaderno. 8.420.000. Singapur, 6 millones exactamente. ¿Total? Joan enarcó una ceja. 29.720.000. Betsy se reclinó en su silla. Maldito James. Aún así consiguió sacar 300.000 antes de que lo detuvieran. No importa. Joan sirvió el resto del vino. ¿Lo repartimos a partes iguales? A partes iguales, sonrió Betsy. 14.860.000 para cada una, menos la comisión de transferencia. Joan garabateó algo en su cuaderno. Unos 100.000 por nariz. Merece la pena. Trabajaron durante otra hora, asignando las cantidades a las nuevas cuentas. Joan eligió Nueva Zelanda y Hong Kong. Betsy optó por las Bahamas y Singapur. «Sabes», dijo Betsy, mirando los números finales. Él apreciaría la ironía. Todas sus lecciones de blanqueo de dinero le vinieron bien para robar su propio dinero. No robarlo, corrigió Joan, para devolver lo ganado por medios deshonestos. Se rieron, chocando las copas. Amanecía al otro lado de la ventana y la pantalla del portátil mostraba confirmaciones de transacciones realizadas con éxito. «Gratis», susurró Betsy. «Rico», añadió Joan. «Y listo como el demonio», terminaron con regocijo. El nuevo día comenzaba con 14.760.000 razones para ser feliz. Por cada una de ellas. Así que, Betsy terminó el último vaso. «¿A dónde vamos ahora?» Seguían sentados en el bar vacío, pero ahora que se había acabado el dinero, la conversación se volvía más personal.
El Boston pre-amanecer fuera de la ventana parecía tenue, como si también estaba esperando su decisión. Me quedo. Joan pasó el dedo por el borde de su vaso. Mi negocio está aquí, mis contactos, mis clientes. Además, sería una tontería renunciar a la mansión por la que luché tan desesperadamente. Y los cotilleos, todo el asunto de Mitchell Motors, ya pasará. El negocio inmobiliario es cuestión de resultados, y yo siempre he obtenido beneficios para mis clientes, sonrió Joan. Además, el escándalo no ha hecho más que aumentar mi popularidad. Esta semana han llegado 3 nuevos clientes por esa misma razón. Quieren un agente que sepa proteger sus intereses. Betsy asintió. Inteligente. Y creo que voy a desaparecer por un tiempo. Las Bahamas suena bien, sobre todo con 14 millones en mi cuenta. ¿Para siempre? No. Betsy miró pensativa por la ventana. Sabes, todo esto me ha enseñado algo. Se me dan bien las finanzas. Realmente buena. Y no solo en estafas. ¿Tienes tu propio negocio? Una empresa de consultoría, pequeña, de alto nivel, con los clientes adecuados. En 1 año o 2, cuando la historia de Mitchell Motors esté olvidada. Joan sacó un sobre de su bolso. Entonces esto podría ser útil. Una lista de mis antiguos clientes, los que trabajan con inversiones. Siempre buscan asesores financieros en los que puedan confiar. ¿Y pueden confiar en mí? Betsy sonrió. Después de que ayudaste a encerrar a tu propio amante, ni siquiera lo dudo. Se rieron, un poco nerviosas, pero sinceramente. La extraña amistad nacida de la traición y la venganza era inesperadamente fuerte. ¿Sabes? Betsy estaba recogiendo papeles en su maletín. Nunca pensé que acabaría así. Cuando acepté el trabajo con James, pensaba sacar provecho de sus planes y marcharme. Y yo solo quería ser una buena esposa. Joan se encogió de hombros. La vida está llena de sorpresas. Salieron al exterior. El sol naciente pintaba de rosa los rascacielos. La ciudad se despertaba. ¿Me mantienes informada? Joan le tendió la mano. Lo haré. Betsy la estrechó con firmeza. Y gracias, por todo. 1 año después, el restaurante Le Petit Jardin estaba considerado uno de los más caros y exclusivos de Boston. Joan estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando los últimos informes del mercado inmobiliario en su tableta. Su agencia ocupaba ahora el 3er puesto en volumen de ventas de la ciudad. Siento llegar tarde. Betsy se sentó en una silla cercana. Bronceada, con un elegante traje blanco, parecía la asesora de negocios de éxito en la que se había convertido. Clientes. ¿Qué tal las Bahamas? Aburrido, le indicó Betsy al camarero. 3 meses de relax total y empecé a buscar algo que hacer. Tus contactos me vinieron muy bien, por cierto. Ya me he enterado. ¿4 grandes contratos en el primer mes? 5, sonrió Betsy. Resulta que la consultoría financiera honesta puede dar mucho dinero. ¿Y James? 20 años. Betsy se encogió de hombros. Sin libertad condicional. Dicen que está pluriempleado en la biblioteca de la cárcel. Se quedaron un momento en silencio, estudiando el menú. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna, su ciudad en la que ambos se sentían como pez en el agua, bullía. «Sabes», dijo Joan cuando llegó el vino, «a veces pienso que él mismo creó este escenario. Nos enseñó todo lo que sabía sobre dinero y maquinaciones y luego cayó en una trampa que él mismo preparó. Justicia poética». Betsy levantó su copa. «¿Para los profesores?» «Para los alumnos», corrigió Joan, «que superaron al profesor». Se rieron y chocaron las copas. Tenían toda una vida de oportunidades por delante y pensaban aprovecharlas todas. A la mañana siguiente, Joan firmó un contrato para vender la mansión por 5 millones y Betsy recibió una oferta de fusión de una importante consultora. La vida continuaba y era hermosa.